en una placa histológica, el tejido epitelial se lo va a observar así. ¿Sí lo ven, no? ¿Sí ven esta diapositiva? Sí, Miss. Sí. Así de esta manera es como nosotros vamos a observar microscópicamente el tejido epitelial, ya sea el externo o el que tapiza las superficies internas de los órganos, como lo que vimos, la parte interna de los vasos sanguíneos. Aquí, hacia la izquierda, sí pueden leer donde dice epitelio, epitelio, en la parte izquierda de la diapositiva. Y más abajo dice corion. Entonces, este tejido epitelial, miren el grosor del epitelio, microscópicamente, esto es microscópicamente. En el centro de la imagen van a ver ustedes una línea rosadita y esto es la membrana basal, está con el número 8. Si lo observan, el número 8 dice membrana basal. En el tejido epitelial. Por favor, pueden desactivar el micrófono para que no haya interferencia en los sonidos. Yo Doctora, tengo que tener ¿puede repetir por favor eso? Sí, a ver, ¿cómo no? Desactiven los micrófonos, creo que ya se fue la música esta del carro recolector de la basura, que era el que sonaba. Les decía que lo que vemos ahorita es una imagen microscópica del tejido epitelial. Esto es como nosotros lo podemos observar a través del microscopio. Esta placa es una placa que ha sido procesada, ha sido teñida para poder observar todos los elementos que observamos aquí, ¿no? Los colores, ahí a través de los colores podemos ver tamaño, forma, de todos los elementos importantes. Les decía que hacia la parte izquierda de la imagen dice epitelio, está con un corchete. ¿Sí lo ven, epitelio? Para que vean el grosor del epitelio microscópicamente. Sí. Y hacia la parte media de la imagen vemos una línea horizontal rosadita y está señalada con el número 8 y dice membrana basal. ¿Sí la vieron? El número 8 dice membrana basal. Es una línea rosada que está de manera horizontal y atraviesa toda la imagen, ¿no? Es para que ya tengan... Sí, díganme. Entonces la membrana basal estaría separando el epitelio del corión. ¿Qué vendría a ser el corión en sí? Exacto, sí. Esto es otra parte anatómica que ya más adelante lo vamos a ver. Ahorita me interesa que ustedes visualicen la membrana basal. Quiero que visualicen los cilindros vibrátiles que están con el número, ¿qué número está aquí? El número 3. Cuerpos basales, que vayan diferenciando cada elemento que se puede observar en esa imagen. Pero el corión forma parte del tejido epitelial. ¿Perdón? El corión forma parte del tejido epitelial. El tejido epitelial es lo que está acá arriba, ¿ya? El epitelio. Vamos a ir viendo poco a poco cada elemento. No se apresuren despacito. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Sino que esta es una imagen a manera general para que ustedes vean. ¿Ya? Ahora sí. El tejido epitelial o epitelio. El tejido epitelial es avascular. ¿Qué significa esto? Avascular. Es decir, que no posee vasos sanguíneos, por lo cual necesariamente siempre se desarrollará sobre un tejido conectivo subyacente y al cual se une mediante la membrana basal. Esa línea rosadita que yo les dije que la identificaran, membrana basal, ¿se recuerdan? Les vuelvo a poner la imagen para que la identifiquen. ¿Ustedes ven el cursor que yo estoy mostrando? Sí. Sobre la línea
basal, sobre la membrana basal. ¿Ya? Entonces este epitelio asienta o está sobre esta línea basal, perdón, membrana basal. Y habíamos dicho que era avascular, que no posee vasos sanguíneos. Quería que vean el grosor de este epitelio, pero eso es microscópico. Ahora imagínense de manera macroscópica, ¿no? Casi no es... No haces nada. Ya, epitelio. Proviene de las voces griegas epitelio. Epi significa sobre. Telio, papila o membrana. Por lo cual, epitelio quiere decir sobre la papila o membrana que está sobre algo. Entonces, este epitelio está sobre la membrana basal. Etimológicamente, epitelio es la membrana que recubre a los tejidos. Los epitelios en conjunto representan más del 60% de todas las células del cuerpo del animal. Es decir, que la mayor cantidad de tejidos en un cuerpo son los epitelios, el 60%. Vayan viendo estos conceptos para que tengan una idea, ¿no? Recuerden que la piel es el órgano más extenso, ¿no? La piel recubre todo el cuerpo del animal. El epitelio es el único tejido del cuerpo animal que puede relacionarse directamente con un espacio vacío, o con una luz, o con el medio ambiente, ya que es muy resistente y no posee sustancia intercelular. Les decía, la piel recubre el cuerpo del animal y es un epitelio. Asimismo, existe epitelio que recubren superficies internas, tan pequeñas como el calibre de un vaso sanguíneo. El epitelio está dentro de este vaso sanguíneo, como les mostré en la imagen. Con frecuencia, el tejido conectivo subyacente forma unas evaginaciones, llamadas papilas, y es por esta razón que se lo llama epitelio, sobre la papila. Miren, el epitelio está recubriendo órganos. Aquí tenemos la imagen de un corazón. El corazón tiene una capa protectora que se llama pericardio. El pericardio es un epitelio, es un tejido epitelial. Está protegiendo el corazón, así como recubre nuestro cuerpo o el cuerpo de nuestros animalitos a través de la piel, así también los órganos están protegidos por este epitelio. Acá tenemos en cambio otro órgano que son los pulmones. Los pulmones también tienen un tejido que se denomina pleura y es un epitelio que protege a los pulmones. Es un tejido epitelial, es una capa protectora. Para que se vayan dando cuenta que el tejido epitelial no es solamente piel externa, sino también es un tejido protector de órganos internos, ya sea por fuera o por dentro de los órganos, o de cavidades que están en el organismo animal. Doctora, una pregunta, pero Dígame. ¿solamente el epitelio solamente recubre a los órganos o es que estoy un poco confundido? ¿Solamente recubre a los órganos o también alguna parte de la capa de la piel interna? Sí, pueden ser. El epitelio está recubriendo por fuera los órganos o por dentro. Por ejemplo, la vejiga urinaria. Es un órgano hueco y por dentro de la vejiga urinaria tenemos epitelio. En las fosas nasales, epitelio. En el oído, epitelio. Todas las superficies están recubiertas, si es por fuera o por dentro, por epitelio. Ya vamos a ver dónde nomás vamos a encontrar estos epitelios, ¿no? Este tejido, que básicamente está en todo el organismo. Vamos a ver ahora los derivados epiteliales. Son las principales células secretoras del organismo.
Los epitelios también conforman el parénquima de algunos órganos. Miren, no solamente están recubriendo por fuera o por dentro determinado órgano, sino que también en algunas circunstancias pueden formar el parénquima de estos órganos. Las células epiteliales se encuentran dispuestas de manera contigua, entre ellas sin que prácticamente exista una matriz extracelular. Este tejido epitelial, vamos a ver más adelante unas imágenes en las cuales vamos a observar las células dispuestas unas al lado de otra, como en una fila india, digamos, ¿no? Cuando hacemos fila para ir al supermercado, así están dispuestas las células, una al lado de la otra, sin que exista mucha matriz extracelular que las separe, están casi seguidas. En cambio, hay otros tejidos en los cuales hay una matriz extracelular que las separa. No están las células tan adheridas unas a otras. Ya, Doctora, vamos a ver, dígame. ¿qué es parénquima? Vamos a ver más adelante, ya les digo. ¿Qué? Espérense un ratito, para que tengan las diferencias entre ciertos términos. ¿Ya? Vamos a ver las células que conforman el tejido. Aquí está. Miren. Estroma y parénquima son dos términos diferentes. Usted me pregunta el parénquima, ¿no? El parénquima es la parte funcional de un órgano. Es la parte que realiza el trabajo en el órgano. La parte activa, la que produce hormonas, secreta moco, secreta sebo. Esa es la parte funcional del órgano, el parénquima. El estroma, la diferencia con parénquima es la armazón, la estructura o sostén de un órgano. Es tejido conectivo que sostiene a los elementos celulares. Aquí ya no es tejido epitelial, como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? El estroma es tejido conectivo. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, el tejido conectivo. El tejido conectivo es el que conecta, el que une, por ejemplo, el epitelio con tejido muscular. El tejido conectivo va a unir, está en medio de los dos. ¿Sí? ¿Quedó claro? El parénquima es la parte funcional. Ahora sí, regresamos a donde estábamos. A ver, ¿por dónde estamos? Ya, vamos a ver ahora la membrana basal. Vamos a poner presentación con diapositivas desde la actual. ¿Ya? La membrana basal. Sobre esta membrana se asienta el epitelio. Es una capa de matriz extracelular especializada que se encuentra entre el epitelio y el tejido conectivo subyacente. Perdón. Es la encargada de permitir la nutrición de los epitelios mediante la difusión. Difusión es un mecanismo de transporte. ¿Recuerdan la difusión? Ya que los epitelios carecen de vasos sanguíneos. Es por eso que siempre un epitelio debe estar sobre la membrana basal y adyacente a un tejido, que puede ser el tejido conectivo, que es el que le va a dar el soporte nutritivo al epitelio. La lámina basal o membrana basal posee dos componentes, uno producido por las células epiteliales y el otro componente producido por el tejido conectivo subyacente. Principales características de las células epiteliales. Recuerden que los tejidos, esto es el tejido epitelial o epitelio, cada tejido está conformado por células.
La reunión de células forman los tejidos. La reunión de los tejidos forman los órganos. Esa es la secuencia, ¿no? Para la formación de tejidos y de órganos. Entonces, vamos a ver las principales características de las células epiteliales. Estas células epiteliales se encuentran yuxtapuestas y muy próximas entre sí. Son células muy amplias y voluminosas, con muy poca o ninguna sustancia intercelular. Son asociaciones celulares en sentido superficial y las cuales conforman membranas protectoras. Revisten las superficies externas del cuerpo y la superficie interna de las cavidades, de los vasos sanguíneos y de los órganos. Tenemos acá dos términos también que es importante que vean la diferencia entre estos dos términos, entre mesotelio y endotelio. El endotelio es el tejido epitelial especializado que recubre la cara interna de los vasos sanguíneos. ¿Recuerdan la imagen de ese vaso sanguíneo? Y era el endotelio. Pueden ser los vasos sanguíneos y del corazón, para evitar el escape de las células sanguíneas. Por ejemplo, tenemos el corazón, tenemos los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos tenemos arterias, venas, arteriolas, vénulas. Estos vasos sanguíneos son como carreteras, son como túneles en cuyo interior transita la sangre o es vehiculizada la sangre. Estos vasos sanguíneos tienen que tener un endotelio que impide que estas células sanguíneas emigren fuera de este endotelio, ¿no? Hasta cierta medida, eso va a ser una protección. Y el mesotelio es el tejido epitelial especializado que conforma las membranas protectoras y lubricantes. Miren, lubricantes que recubren las cavidades corporales, tales como el pericardio, pleura y peritoneo. ¿Ya? Eso es el mesotelio, también es un tejido epitelial, pero es especializado también y además de darle protección, también produce lubricantes. ¿Recuerdan la imagen del pericardio que les mostré y de la pleura? Sí. ¿Sí recuerdan? Sí. Ya. Entonces es tejido epitelial. Ahora vamos a ver las células que conforman este tejido epitelial. Son básicamente de 4 tipos. Los 4 tipos de células que conforman el tejido epitelial. Tenemos células epiteliales planas, tenemos células epiteliales cúbicas, células epiteliales cilíndricas y células epiteliales caliciformes. Reciben este nombre de acuerdo a las características morfológicas, ¿no? Planas si son planas, cúbicas si son cúbicas, cilíndricas y caliciformes. Este término caliciformes tiene que ver con una forma como especie de copa. Imagínense ustedes la forma de una copa, así son estas células epiteliales. Por eso reciben el nombre de caliciformes, de cálice o copa. Aquí tenemos la imagen de la célula cúbica, la cilíndrica, la plana. Aquí nos falta la caliciforme, ¿no? Son 4 formas distintas. Y estas células van a formar los tejidos. La reunión de células planas, por ejemplo, tenemos aquí esta imagen. Aquí dice epitelio plano. ¿Qué significa esto? Que aquí se han reunido todas las células planas en una forma en la cual va a constituir un tejido plano, un tejido epitelial plano.
El epitelio cúbico. Aquí tenemos células cúbicas que se han unido unas a otras formando el epitelio cúbico. Y de igual manera el epitelio cilíndrico. Las células cilíndricas, como podrán observar, tienen mayor altura, son más altas y delgadas que las células cúbicas. ¿Sí? Y estas células cilíndricas van a formar el epitelio cilíndrico simple. Estas células cilíndricas, cuando se presentan de una manera, en una sola capa, forman el epitelio cilíndrico simple. Luego tenemos acá el epitelio cilíndrico ciliado, de cilios. Son como pelitos que están sobre las células, ¿no? Por eso es ciliados, tiene cilios. Sí, se observan la diferencia entre el de la izquierda, ¿no? Cilíndrico simple, y el tejido de la derecha es un epitelio cilíndrico ciliado, tiene cilios. Esto es microscópico, solamente lo podemos apreciar a través del microscopio, estos cilios en estas células. Luego tenemos el epitelio con células, estas son células caliciformes. ¿Sí ven esta forma de copita? Sí. Cálice. Esto es un epitelio y podemos observar esta célula con forma de cálice. Y luego tenemos el epitelio plano estratificado. ¿Estratificado qué significa? Estratificado, que está formando estratos o pisos o separaciones. Por ejemplo, si aquí en el primerito donde dice epitelio plano, no es estratificado, ¿no, verdad? Es solamente un solo piso, una sola capa. Pero si le ponemos otra capa encima, 2, 3, 4 capas encima, ya sería un tejido o un epitelio estratificado, porque tiene estratos, tiene capas una encima de otra. Eso significa estratificado. Estratos, capas. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo ahora sí las características. Doctora, una preguntita. Sí, dígame. De acuerdo a las formas de esos tejidos, ¿a qué corresponden? Estas son las características de las células que pueden estar conformando el tejido epitelial. Puede ser el epitelio simple o puede ser estratificado. Puede ser células planas, el tejido conformado por células planas, o puede ser un tejido conformado por células cúbicas. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, acá tenemos las células epiteliales planas. Sería esta imagen de aquí, la primerita, donde dice epitelio plano. Recuerden que la reunión de células forman los tejidos. Ahorita vamos a ver solamente lo que tiene que ver con la célula. Esta célula plana, vamos a ver la célula cúbica, vamos a ver la célula cilíndrica y las células caliciformes. Y luego las demás características, ¿sí? Estamos yendo de mayor a menor. Vimos el tejido epitelial, las características, ahora estamos viendo cómo está conformado este tejido por las células. Y vamos a ver ahora las características de estas células. Si se llegara a terminar el tiempo, volvemos a ingresar, ¿ya? No se preocupen, seguimos hasta terminar esta clase, que es la que estaba programada para el día de hoy, tejido epitelial. Entonces vamos a ver las células epiteliales planas. Las características de estas células, ¿no? Cuando su largo y ancho predomina sobre la altura, son de forma irregular o poligonal. Facilitan el desplazamiento de los fluidos.
y razón por la cual tapizan, protegen o cubren por dentro a los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, arterias, venas, arteriolas. También las encontramos en los alveolos pulmonares, en la pleura, el peritoneo y el pericardio. ¿Recuerdan la imagen del pericardio que les mostré? Ese epitelio que cubre el corazón. El pericardio pues está formado por células epiteliales planas. El peritoneo, la capa de epitelio que recubre la cavidad abdominal, está formada por epitelio o por células planas, ¿no? La pleura, la que les enseñé del pulmón, la pleura también está conformado por células planas. Y los alveolos pulmonares también. Entonces ya vamos viendo las partes anatómicas que están constituidos por tejido epitelial plano, ¿no? Por células epiteliales planas. Las células epiteliales planas conforman los epitelios escamosos. Recuerden que plano o escama, ¿conocen ustedes una escama, no? Las escamas de los pescados, por ejemplo. ¿Sí las han tocado? ¿Las han visto, las escamas? Sí. Son planas, ¿no? Entonces, por eso a estas células, por su característica, las llaman también planas o escamosos. Epitelios escamosos o epitelio plano. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Entonces, estas células van a conformar el epitelio de células planas. Y ya sabemos la ubicación, ya sabemos dónde están ubicadas. Las células epiteliales planas conforman dos tipos de membranas especializadas. La membrana endotelial, ¿recuerdan el endotelio de ese vaso sanguíneo que les mostré? Que está por dentro de la vena, por dentro de la arteria. Membrana endotelial o endotelio. Y la membrana mesotelial o mesotelio. Vamos a ver la diferencia entre las dos. La membrana endotelial o endotelio. Los endotelios conforman la cara interna de los vasos sanguíneos y del endocardio, la parte interna que se relaciona con la sangre. Recuerden que el corazón es un órgano hueco, así como les mostré la vena y el endotelio, así el corazón es un órgano hueco. Por dentro del corazón también va a estar el endotelio, ¿no? Así como por fuera, el pericardio. ¿Recuerdan el pericardio que les mostré? Este tejido epitelial va a estar por dentro del corazón conformando el endocardio y por fuera del corazón formando el pericardio. Su función principal es evitar el escape de las células sanguíneas. Es como una membrana semipermeable que va a impedir que las células migren o escapen hacia afuera, ¿no? Es como un contenedor. Dentro del corazón tiene el endotelio que va a evitar que las células que están en sus cavidades emigren hacia afuera del corazón. Y el pericardio, que es la membrana que está por fuera del corazón, va a impedir que ciertas células o que ciertos microorganismos ingresen al corazón. Miren la gran importancia de estos endotelios, ¿no? Ahora, la membrana mesotelial o mesotelio. Aquellas membranas especializadas que tapizan internamente las cavidades corporales, conformando membranas protectoras y lubricantes, como son la pleura, el peritoneo y el pericardio. La pleura tapiza el tórax y recubre a los pulmones. El peritoneo recubre la cavidad abdominal. El pericardio recubre el corazón. También elaboran líquidos especializados que actúan como lubricantes para facilitar y mejorar el funcionamiento de estos órganos.
y por lo cual son llamadas serosas, como son los líquidos pleural, peritoneal y pericárdico. Miren, a más de recubrir o de tapizar estos órganos, también producen cierta cantidad de líquidos que va a favorecer el movimiento de ciertos órganos, para que no haya un roce, no haya una fricción entre estos órganos y estas membranas que recubren, ¿no? Entre estas serosas. Vamos a ver ahora las células epiteliales cúbicas. Como su nombre lo indica, pues van a tener esta apariencia cúbica. Ya no va a ser plano como en el epitelio plano, sino que va a ser de esta otra forma. Estas células van a tener 3 dimensiones relativamente iguales. Es decir, que son aquellas células epiteliales que tienen aproximadamente un mismo largo, un mismo ancho y una misma altura, semejándose a un cubo. De aquí su nombre, ¿no? Células cúbicas, parecen un cubo. Son células altas con contornos rectilíneos y con 4 caras relativamente iguales. Se las encuentra en los tejidos que secretan o absorben sustancias, tales como las células que conforman los riñones y las glándulas. Entonces ya aquí tenemos una idea general de en dónde se pueden encontrar estas células cúbicas, ¿no? Los vamos a encontrar en los tejidos que secretan, que producen sustancias, que secretan hormonas o que absorben sustancias, tales como las células que conforman los riñones y las glándulas. Las glándulas secretan hormonas, producen, sintetizan hormonas. Los riñones absorben ciertas sustancias antes de eliminar la orina al exterior. Ciertas sustancias son retenidas, como las proteínas, la glucosa es retenida en las vías urinarias, ¿no? Por eso, si en una muestra de orina se observa proteinuria, glucosuria, es porque algo está fallando, hay una insuficiencia renal. El otro tipo de células, las células epiteliales cilíndricas. Miren como su nombre lo indica, qué forma van a tener, como de un cilindro, ¿no? Va a ser cuando su altura pregunta antes de continuar. Estamos viendo las células, los diferentes tipos de células que conforman el tejido epitelial, ¿no? Las diferentes células como las planas, las cilíndricas, las cúbicas, que conforman este epitelio o tejido epitelial. ¿Estamos claros? Igual, esto hay que estudiarlo cuando ya tengan un tiempito, lo pueden leer más detenidamente y que les quede claro, ¿no? Los tipos de células y cómo conforman el tejido epitelial y en dónde está ubicado este tejido epitelial. Las funciones que cumple el tejido epitelial son muy importantes. Miren, está casi en todas partes. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla nuevamente para continuar. Ya. A ver, ¿sí? ¿Ya estamos? ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, se ve claramente. Ya. Un poquito para acá. Esto. Ya. Vamos a ver ahora el otro tipo de células, que son las células epiteliales cilíndricas.
aquí nos quedamos, ¿no? Cuando su altura es mayor que el largo y que el ancho, semejándose a un cilindro o a una columna. Son células largas y delgadas y se las encuentra principalmente en los tejidos que secretan mucosidades, como el estómago, el aparato respiratorio. También pueden especializarse en recibir información sensorial y por ello se las encuentra en las papilas gustativas y en la mucosa olfatoria. Miren las características de estas células cilíndricas, ¿no? En tejidos que secretan mucosidades y por eso están en las papilas gustativas y en la mucosa olfatoria. Algunas de estas células pueden presentar unos vellos diminutos llamados cilios. ¿Recuerdan en la imagen de ese corte histológico los cilios? ¿Sí recuerdan la imagen que les presenté? Con los cilios, los cuales son defensivos y utilizados para desplazar las mucosidades y micropartículas. Ya. Y por último, el cuarto tipo de célula epitelial, que son las caliciformes. Células epiteliales con forma de cáliz o de copa. Su función principal es la de producir moco. El moco actúa como un medio de defensa contra la agresión orgánica, tal como ocurre en los aparatos respiratorio y digestivo. Entonces estas células caliciformes van a producir moco y es un mecanismo de defensa. Ya. De acuerdo a su número de capas o estratos, existen dos tipos de epitelio. ¿Recuerdan? Los estratos son como pisos en un edificio, ¿no? El primer piso alto o la planta baja, el primer piso alto, el segundo piso alto. Estos son los estratos o capas. ¿Alguien quiere decir algo? Existen dos tipos de epitelios. El tejido epitelial simple o epitelio simple. Recuerdan la primera imagen, un solo piso, ¿no? Las células simples estaban agrupadas una al lado de la otra, pero en un solo piso. El epitelio estratificado, ya el que tiene varios estratos o pisos, o tejido epitelial estratificado. Entonces vamos a ver ahora el tejido epitelial simple o epitelio simple. Este está conformado por células que se disponen en una sola capa. Es decir, una célula se encuentra al lado de la otra célula. Y a su vez existen tres subtipos de epitelios simples. Tenemos el epitelio de revestimiento, el epitelio glandular y el epitelio sensorial. Bueno, aquí tenemos esta imagen de los tipos de epitelio, ¿no? Este es el epitelio escamoso o simple de células planas, ¿no? El cúbico, el cilíndrico, este es de transición, este cambia, el pseudoestratificado, el estratificado cúbico, el estratificado escamoso. Son diferentes modalidades que pueden adquirir las células y conformar diferentes tipos de tejidos, tejido epitelial. Entonces vamos a ver ahora el epitelio simple de revestimiento. Este epitelio simple de revestimiento es el que cubre, el que tapiza, como los muebles que están con un tapiz, o las paredes, cuando le ponen papel tapiz, o reviste la superficie externa del cuerpo y la superficie interna de los órganos y de las cavidades. Este es un epitelio simple de revestimiento. El epitelio simple glandular
produce sustancias especializadas que luego las eliminan ya sea al exterior del cuerpo o hacia el medio interno. O también puede ser que vierte su contenido en ambas direcciones, ¿no? Hacia afuera del cuerpo y hacia adentro. Tenemos ahora el epitelio simple, sensorial o neuroepitelio. Este epitelio es capaz de recibir estímulos provenientes desde el interior del animal o desde su entorno, por fuera, como el medio ambiente. Es sensorial. Tenemos ahora el epitelio estratificado o tejido epitelial estratificado. Recuerden que esto es lo mismo, ¿no? Tejido epitelial estratificado o epitelio estratificado. Es lo mismo, no se confundan, son sinónimos. Este epitelio está conformado por varias capas de células, por eso su nombre, estratificado, forman estratos. Es decir, células epiteliales encima o sobre otras células epiteliales, conformando las capas o los estratos. A su vez, según su tipo celular, también existen 3 subtipos de epitelios estratificados. Puede estar formado por células planas, conformando el epitelio plano. Si está conformado por células cilíndricas, van a formar el epitelio cilíndrico. Y el epitelio mixto, pues por ambas, mixto. Están mezclados, tienen ambos tipos de células. Vamos a ver cada uno de ellos. El epitelio estratificado plano. Lo encontramos en la epidermis, en la córnea. Sabemos dónde está la córnea, ¿no verdad? En los ojos es esa capa protectora del globo ocular que protege de cualquier injuria, de cualquier trauma, y muchas veces se ve afectado. Puede haber, por ejemplo, una úlcera corneal, ¿no? Ya sabemos que esta córnea va a estar conformada por un epitelio estratificado plano. La lengua es queratinizado cuando sus capas más externas presentan células con queratina. Por ejemplo, las uñas, los cuernos, el pelo tiene queratina. Son células más resistentes, más duras, que puede tener un tejido. El epitelio estratificado cilíndrico, presente en el conducto auditivo y en la conjuntiva. El epitelio estratificado mixto está presente en las vías urinarias. Entonces este mixto va a tener varios tipos de células. También existe el tejido epitelial pseudoestratificado. Pseudo es falso, ¿no? Pseudo, falso estratificado, que aparenta tener varias capas o varios pisos, pero no es así, es uno solo. El cual es un epitelio simple, pero con sus núcleos celulares a diferentes alturas y sus citoplasmas en contacto con la membrana basal. Lo encontramos tapizando los conductos de los aparatos reproductor y respiratorio, el pseudoestratificado. Y por último teníamos estos 2 conceptos que ya un estudiante preguntó, ¿no? Que era parénquima, y yo aquí ya les tenía estos 2 conceptos, estroma y parénquima. Estroma es el armazón, la estructura o el sostén de un órgano. Es tejido conectivo. Tejido conectivo ya lo vamos a ver en la próxima clase. Es el que conecta, es el tejido que une un tejido con otro. Y que sostiene a los elementos celulares. Recuerden que todos los tejidos van a estar conformados por células. Las células forman los tejidos. Y los tejidos van a formar los órganos. Por ejemplo, en el hígado. El hígado tiene células hepáticas
que son los hepatocitos. Estas células, los hepatocitos, forman el tejido hepático. Y el tejido hepático, pues, va a formar el órgano que es el hígado. Asimismo, los riñones. Las células que conforman los riñones son las nefronas. La reunión de nefronas constituyen el tejido renal, el tejido, y va a conformar el órgano, ¿no? El estroma. Es la estroma. Y el parénquima es la parte funcional de un órgano, es la parte que realiza el trabajo en el órgano. ¿Sí? Entonces, creo que esta era la última diapositiva, ¿sí? Del tejido epitelial. ¿Qué les pareció? Parece un poquito confuso, complicado, pero amerita que lo lean, lo comprendan, ¿no? A partir de las células, los tipos de células y cómo se forman estos epitelios y en dónde están ubicados. Vayan estudiando la clase, clase a clase, porque es densa esta materia, por eso el número de horas que amerita esta materia, ¿no? ¿Alguna pregunta? Dígame. Las diapositivas. ¿Perdón? Va a mandar las diapositivas. En Edmodo. En Edmodo están. No sé si ya están las de hoy día, no recuerdo. Revisen. Sí, ya están subidas las 3. Sí, están subidas. Sí, están subidas. Ah, ya, muchas gracias. En Edmodo están todas las diapositivas. Ahí ustedes pueden descargarlas, imprimirlas, estudiarlas. También pueden hacer uso de libros de histología. Hay muchos libros de histología, ustedes son libres de escoger cualquier libro. En el sílabus están algunos nombres de libros de histología. Pueden recurrir al sílabus, en la última parte del sílabus está la bibliografía que pueden seguir. Más que todo para que vean las imágenes y se vayan habituando, se vayan acostumbrando a ver imágenes histológicas, de cortes histológicos. Doctora, una consulta. Acerca de del listado, de las capturas y todo eso, ¿el PAI del B tenemos que enviárselo semanalmente o ya, mire, en cada clase suya? Ahorita les pido de favor que me envíen la lista con la asistencia a esta clase, porque nos han pedido un informe semanal. Por esta semana, creo yo. No sé si la próxima semana sea igual y habría que hacer así mismo, ¿no? Pero ya la próxima semana creo que yo ya tengo mi listado, ya ustedes me lo van a facilitar porque de la plataforma no pude bajar el listado de octavo semestre. ¿Ya tienen alguna información al respecto? Porque no constan ustedes en la plataforma. En los otros... No, nos han dicho porque no se ha actualizado para matricularse. Ustedes no se han matriculado aún. Que eso nos dijeron que eran, o sea, anual. Sí, las matriculaciones nos dijeron que eran anuales, porque De dos en dos. al inicio del primer semestre. Ya. Entonces me comunican cuando yo ya pueda descargar oficialmente la lista de ustedes, porque todas las demás listas de todos los paralelos las he descargado, menos las de ustedes. Yo ya comuniqué a coordinación académica eso y ahí me avisan ustedes, pues cuando ya sea. Entonces hasta mientras les pido de favor que me den su lista con las asistencias por esta semana y si seguimos así, la próxima semana también les voy a molestar con las asistencias. Ya listo, doctora, no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Todos han asistido hoy día. Tengo 86 participantes. ¿Por qué salen 86? Ah, no. ¿Ustedes cuántos son? Somos 89. Ah, ya. ¿Quién faltó? ¿Por qué no ha podido? ¿Por qué no han podido asistir? Es importante que nos informen si algunos de sus compañeros tienen inconvenientes para ingresar
o algún problema en no recibir las clases. Recuerden que tienen que tener una asistencia para poder presentarse al examen. Por faltas pueden perder la opción de presentarse al examen y no quisiera que les pase eso. Esas son las normativas, ¿no? Tienen que cumplir, creo, un 60% de asistencia. Por eso la necesidad de tomar la lista. Entonces me comunican alguna novedad. Si pasa algo antes del próximo viernes, pueden utilizar mi correo electrónico, el chat o Edmodo, ¿no? Algún medio o me llama algún medio para estar al tanto de la situación de ustedes. ¿Algún comentario? Si no hay más comentarios, pues voy a finalizar la reunión y nos veríamos el próximo lunes, ¿no? Era sobre la captura que no pudimos hacer de la primera clase. ¿Ya? Quería decirle que si no están apurados o si tienen tiempo, para que los que puedan se pongan un buzo o algo y tomamos otra captura y la ponemos como si fuera la captura de la clase 1. Ya, a veces yo tengo inconvenientes con bajar el chat. Entonces, por eso les pedía una prueba, ¿no? Una imagen, pero yo creo que no es necesario. Ya con las otras clases, como hemos tenido más clases en esta semana, ustedes son el grupo con quien más tengo clases. Tengo cuatro días de los 5 de la semana, ¿no? ¿Verdad? Que nos reunimos. Entonces ya creo que es suficiente evidencia para decir que hemos estado puntuales. Muchas gracias. Ha sido un grupo numeroso y casi la mayoría ha estado aquí en la videoconferencia. Gracias. 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 A todos Gracias, ustedes, Miss. cuídense Gracias, mucho. doctora. Pase bien. Tenga buen día. Gracias. Miss, Buen día. Bye. Bye.